Hola, acabo de leer Emma de Jane Austen, una británica, y la novela fue publicada en 1815. Y en este video voy a explorar por qué generalmente el amor que tenemos, el amor más importante de nuestra vida, siempre ha estado a nuestro lado y nunca nos damos cuenta. Somos realmente muy ciegos a la verdadera concepción del amor o a esto que nos hace entendiendo el amor como cierta completitud del espíritu. Y voy a explorar partes de Emma y su trama y uno de las revelaciones más importantes cuando hice la lectura, y es el verdadero villano de este libro, que a veces pensamos que Emma, como protagonista y antagonista al mismo tiempo, es esta persona un poco superficial y caprichosa que hace con sus buenas intenciones en apariencia, pero que en el fondo son vanidosas, hacen que la trama se desarrolle, pero creo que realmente hay mucho más que develar acá. Entonces, a nivel superficial, la historia transcurre de la vida de Emma Woodhouse, que vive en Hartfield, una pequeña localidad de la pequeña burguesía, como todos los libros de Jane Austen, británica. Entonces, pues nada, determinado día a Emma se le casa su institutriz y como Emma vive con su papá, es un hogar compuesto por dos personas, no sabemos mucho de la mamá de Emma, entonces pues todos quedan muy tristes y acongojados, y justo en ese momento llega a la comunidad Harriet, la que se convertirá en el proyecto de amistad y pseudo proyecto de vida para Emma. Emma va a proponerse por todos los medios conseguirle un esposo adecuado a Harriet, que en esencia es una persona de orígenes humildes, y quiere elevarla a su nivel, volverla Emma, hacerla una pequeña Emma o la protegida, mediante la cual por toda la grandeza de Emma se le transmite a Harriet toda esta popularidad, educación y virtudes. En ese sentido, después se nos desarrolla la obra. La obra se desarrolla con este proyecto que evidentemente sale muy mal y Emma termina creando un pequeño monstruo, y a partir de ahí su relación con con varias personas, con Frank Churchill, con Jane Fairfax, que es como lo que ella quiere ser, y cuando la identifica en Jane Fairfax todas las virtudes que ella se ha esmerado constantemente por tener, pero que Jane lo logra de una manera muy natural. Algo en ella se toca, su espíritu, su ego termina trastocado y se terminan desarrollando situaciones de las que posteriormente se va a arrepentir. Entonces, en términos generales esta es la trama, pero yo quiero hacer una lectura diferente. La lectura tiene que ver con la figura paterna, con el señor Woodhouse. Este es un señor entre melancólico y ese tipo de personas que tienen muchos problemas de salud, algunos incluso inventados. Es este tipo de personas que se inventa determinadas aflicciones, determinados problemas de salud. A él todo lo enferma, una ventana abierta lo enferma, una pequeña corriente de aire lo enferma, absolutamente todo. En algún momento parece como si fuera de cristal. Yo pensaba en mis adentros cuando leía y era, este señor, ¿cómo pudo haber tenido dos hijos? ¿Cómo pudo haber hecho el amor? En términos más directos. El caso es un señor sumamente delicado. Y lo que yo interpreté de la lectura de este libro, al terminar, cuando Emma encuentra su camino, obviamente sabemos que todas las obras de Jane Austen terminan en matrimonio. Entonces Emma tiene su proyecto de matrimonio, no voy a decir con quién. El problema principal siempre fue el señor Woodhouse. Entonces, cuando nos acercamos a la figura de Emma, y ella parece que en primera instancia es una mujer que a hoy podría parecer feminista, en el sentido que como tiene dinero, no necesita casarse, siente que ella no va a ingresar en el negocio del matrimonio. Y ella además toma la decisión de ayudar a otras personas a que se casen.
¿Qué es lo que pasa cuando uno analiza esto que está sucediendo adentro? Si ustedes, y si nos sentamos a mirar detenidamente, Emma está haciendo con las personas lo que ella no puede hacer consigo misma, a saber, casarse, enamorarse. ¿Por qué? Porque el señor Woodhouse es un señor tan supremamente delicado, tiene cierto tinte narcisista, porque el señor Woodhouse está completamente todo el tiempo, está siendo como un hombre que está desmayándose y que requiere el cuidado constante de Emma y de todos los que están alrededor, y el señor parece que se va a morir y se va a desbaratar, y Emma todo el tiempo está cuidándolo, está protegiéndolo, está haciendo no sé qué, está haciendo. Entonces, para Emma, consciente o inconscientemente, la idea de tener un matrimonio e irse de su casa y dejar al papá es algo inconcebible. Es algo inconcebible. Entonces, el narcisismo de este papá, como el señor Woodhouse, en ningún momento piensa en la felicidad de Emma. Él siempre es, ay, mi pobre Emma, ay, mi pobre Emma, y mi pobre Emma, y mi pobre Emma. Pero lo que hace es finalmente dejarla atada ahí a su propia casa para que lo cuide y le haga compañía. Entonces, el señor Woodhouse solamente consiente el futuro matrimonio de Emma cuando se da cuenta que el caballero con el que se va a casar es un hombre que le va a traer a él un beneficio, que lo va a proteger ante los ladrones y ante las posibles inseguridades que haya alrededor. Entonces él en ese momento se tranquiliza y como que acepta, pero él nunca entiende su vida sin Emma. Y no es un amor en el sentido que quiero la felicidad para ti, quiero lo que sea mejor para ti, todo lo contrario. El señor parece que la amarra constantemente para hacerla parte de su, como un utensilio más. En ese sentido, considero que Emma es víctima del verdadero villano que es su papá. Y la pobre, asumiendo esta misión y asumiendo este compromiso, lo que hace es casar a la gente y enamorar a la gente, sin ella permitirse, de fondo, sentir. Además, me pareció súper llamativo cómo Emma, en la primera etapa, en la primera Emma, es una chica que parece muy soberbia y parece como muy llena de muchas seguridades y tiene una falta de humildad, y ella adolece de no leer el entorno. Ella no lee lo que está pasando, ella no lee lo que la gente quiere, ella no lee las intenciones, ella simplemente sabe que tiene razón, y en tanto tiene razón ella, y realmente no la tiene, pero en tanto cree que la tiene, ella va a realizar cosas. Es súper charro. Entonces, pues súper chistoso. Entonces eso me recordó cuando fui en estos días al pueblo de mi novio y conocí más a fondo a una persona que también es de ese pueblo. Y esta persona, yo le decía a mi novio que me hacía sentir pequeño. Y yo decía, pero ¿por qué yo me siento pequeño? Y en cierto sentido era muy como Emma. O sea, tenía una falta de humildad completa y no se permitía una lectura del entorno, por lo que, claro, su lectura era la única que podría interpretarse, y a pesar de que tú le dieras algún tipo de opinión adicional, como que no, tenía siempre como una verdad absoluta. Y yo me puse a pensar cuando yo también era de esa manera, y lo irritante que pude haber sido, y me disculpo con todas las personas que me conocieron siendo la primera Emma, y es como lo molesto también que puede llegar a ser. En ese sentido, yo me aconsejo constantemente el permitirme leer el entorno más allá de mis propios prejuicios o de mis propias verdades. Entonces, si algo para mí está muy superado, no sé, digamos la fe religiosa. Si alguien es muy creyente y muy devoto en la religión, yo prefiero escucharle y que me comente que me cuente su experiencia y qué puedo aprender de ahí, a tal vez decirle que su culto para mí es incorrecto y tiene determinadas falencias, etc. Entonces es como que también hay dejar un poco de violentar el mundo con nuestros propios esquemas. También me llamó mucho la atención el protocolo de trato británico. Jane Austen nos muestra una sociedad sin muchos apuros económicos. Esa pequeña burguesía, pues no tenía muchos apuros económicos, y cuando esto sucede, es muy curioso cómo las personas tienden a
hacer de pequeñas cosas todo un gran problema. Y esto me recordó mucho cuando yo viajé a Estados Unidos y estuve con una familia colombo estadounidense ya, y yo notaba que, pues bueno, sus necesidades pues, materiales estaban generalmente muy resueltas y tenían muchos, se amargaban mucho la vida por tonterías, tipo por el empaque de plástico que no es ecológico. Y esto en ellos les despertaba una rabia y una cuestión que yo era como, bueno, entiendo tus buenas intenciones, pero es muy extraño que te descompongas, que los nervios se te descompongan de esa manera por algo relativamente pequeño. Lo mismo pasa con todos los personajes de Jane Austen, con la gran mayoría, eso, viven de los nervios, pero por muy pequeñas cosas, por la ventana abierta, por la ventana cerrada, por el coche, por el pantano, por la lluvia, porque esta persona es un poco molesta. Entonces me pareció muy curioso y cómo se fue desarrollando dentro de estas sociedades un protocolo de trato que cuida mucho como la neurosis de las personas y como que cuida mucho sus sentimientos y como de no hacerlo sentir mal, y a la vez te piden como una especie de superioridad y de conocimiento virtuoso, de moral y no sé qué, pero tienes que ser muy humilde. Entonces como que ser muy virtuoso siendo muy humilde y cuidando el trato de todo el mundo. Evidentemente esto iba a dar para crear tremendas historias llenas de la narración de este protocolo de británico, y parece que hoy en día es como algo que hemos heredado de la cultura anglosajona, y es este hecho de ir cuidando, de no ir activando botones en las personas que los detonen, siendo nosotros, por ejemplo, aquí en nuestras sociedades de herencia católica e hispánica, todo lo contrario. Nosotros tendemos al bullying, en la familia, en los amigos nos hacemos bullying, no sé qué, pero y somos como realmente generamos cierta coraza con nuestro trato, y somos un poco chabacanes y somos muy directos y somos muy honestos y muy duros a veces con lo que decimos, pero miremos cómo se van, de pronto esas cosas son menores para nosotros, en tanto que tenemos situaciones económicas muy apremiantes y problemas muy reales y precisos que necesitan ser resueltos, y que en comparación con un chiste, porque yo soy gordito, se ve una tontería, y hasta prefiero reírme de ser gordito que porque tengo muchos problemas, a eso voy, muchos problemas que resolver a nivel material. Eso me llamó poderosamente la atención. Emma nos llama a amar lo que siempre ha estado al lado, lo que siempre está ahí. Generalmente el amor es entendido como una posible completitud del espíritu. Y de lo que adolecemos es que creemos que eso está en otra persona, está en alguien que no está, o está en algo que no está. Eso me lleva a reflexionar y a preguntarme, entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está mi completitud espiritual? ¿Dónde está mi completitud de ser, de sentido, de emocional? Porque esta carencia puede minimizarse. Es lo que tendríamos que preguntarnos. Esta carencia sí la puedo suplir con lo que tengo acá y me está circundando, con el amor de mi perrito, con el amor de mi novio, con el amor de mi mamá, de mi papá. Ese amor hasta donde me complementa o hasta donde me violenta, como el señor Woodhouse violentaba a Emma para hacerla un accesorio más, una enfermera a su cuidado. Esto es lo que me pregunté al leer este libro. Me encantó, se lo recomiendo a todo el mundo. Es sentirse en casa y como en un lugar muy cómodo, pues no en casa necesariamente, sino en un lugar que te da mucho regocijo en el alma. Y se lo recomiendo. Por favor, léalo, y si te lo leyeron, cuéntame qué les pareció esta interpretación alternativa. Muchas gracias. Chao.